Dios les bendiga a todos. Bueno, estamos una vez más desde la Iglesia Bíblica del Señor Jesús, aquí en Canelones, Uruguay, para todos ustedes, enseñando lo que hemos recibido del bautismo del Espíritu Santo. Saludamos a todos los que nos miran, a los que nos escriben de diferentes partes del país. Bueno, hemos recibido muchos mensajes, gracias a Dios. Buena señal de que Dios nos está respaldando en este corto camino que empezamos hace un mes con este proyecto de Dios. No es un proyecto de los hombres, es un proyecto que Dios puso en nuestro corazón y que la iglesia ha aceptado el desafío y estamos en eso. Tenemos buenas noticias, bueno, ya las vamos a dar. Y estamos con el bautismo del Espíritu Santo porque es muy importante que los creyentes sepamos qué significa el bautismo y qué nos trae el Espíritu Santo cuando nos bautiza. El Espíritu Santo es Dios mismo que viene a nuestra vida y nos da un montón de cosas que nosotros a veces no sabemos que nos dio. Y si no sabemos que nos dio, no las podemos tomar. Y si las tomamos, tenemos que saber cómo, de qué manera vamos a sacar provecho de esa grandeza de Dios en nuestro corazón. Dios está adentro, ¿no? Y entonces dice en 1 Corintios 1:30, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Estamos en Él y Él está en nosotros. ¿Se dan cuenta? Nosotros estamos en Él, de ahí no nos saca nadie. Y Él está en nosotros a través del Espíritu Santo, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Quién? Jesús nos ha sido hecho a nosotros por Dios. Sabiduría, que ya hablamos. Justificación, que es lo que vamos a hablar ahora. Santificación, que es lo que vamos a hablar más adelante. Y redención, que hablamos la semana pasada. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Hay muchos que se glorían en sí mismos, pero en realidad en quien hay que gloriarse es en el Señor. Yo me glorío en el Señor porque Él es muy bello. Entonces, ¿qué es la justificación? Porque acá dice que Él nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación. ¿Qué es la justificación? Es una palabra que nosotros tiene que ver con justicia. Lo primero que tenemos que saber es que Dios es justo y que por ser un Dios santo y justo no puede aceptar a un pecador, no puede relacionarse con un pecador. Y entonces nosotros, siendo pecadores, no podíamos tener relación con Dios. Pero aparece la justificación. Entonces vamos a ver qué es la justificación. La justificación es el perdón de pecados y la absolución de la culpa. Es decir, Dios perdona nuestros pecados y nos absuelve de la culpa. No, dice, no sos más culpable de nada. Pero ¿cuándo lo hace? Bueno, nosotros vamos a leer, antes de leer el pasaje que vamos a leer, quiero leerles, no lo busquen, Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Es un juez justo. Salmo 145:17 dice, justo es Jehová en todos sus caminos. Y vamos a ver Romanos 3:5 para ver que Dios es justo. Romanos 3:5. Y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, si nuestra injusticia, ¿cómo somos nosotros? ¿O cómo éramos? Éramos injustos. Éramos injustos. Toda persona que está sin Cristo, ¿cómo es? Injusto y malo. Injusto y malo. Son buenos a los ojos nuestros. Si está sin Cristo es mala, la persona es mala, es maligna. Tenemos que entender eso, hermanos. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Qué merecíamos nosotros? Castigo. El hombre hoy en día dice, no, que si hubiera Dios no pasaría esto, y cuestiona a Dios como si fuera bueno el hombre. Yo sé que hay personas que son
diríamos, rescatables, que tienen cierta moralidad, pero su corazón está podrido. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces yo le hago caso a la Biblia, no a lo que dice la gente. ¿Será injusto Dios que da castigo? Dice. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Entonces, nosotros vemos a un Dios justo y vemos personas injustas. Y Dios no se relaciona con el pecado, porque Dios es santo, es santo, santo. Entonces, Dios tiene que hacer algo para que el hombre pueda reconciliarse con Dios. Y lo que hace es justificarlo y declararlo justo. Y ahora todos nosotros somos justos para siempre. ¿Y hacemos cosas malas? Sí, hacemos cosas. ¿Tenemos pensamientos malos? Tenemos, ¿ves? Pensamos mal de una persona injustamente. Hacemos una injusticia. Tal vez no a la manera de antes, ni que hablar. No lo hacemos muchas veces intencionalmente, pero cometemos injusticia. Tratamos mal a una persona, o le hablamos mal, o tenemos un mal gesto. Eso es injusto delante de Dios. Pero Dios nos sigue viendo justo. Y ahora vamos a ver por qué. Y por qué es tan importante la justificación. Romanos 3, versículo 21. Amén. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La ley que le fue dada a Israel anunciaba que venía una justicia. Y los profetas también anunciaban que venía una justicia. ¿Y cuál era la justicia que venía? Cristo, Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahí aparece la fe en Jesucristo. Cristo es nuestra justicia hoy, para todos los que creen en Él. Entonces algunos dicen, es para todo el que cree. El tema es que la gente no puede creer si Dios no le da la fe, porque la fe es un don de Dios. Eso dice en Efesios 2:8. Por eso está la elección de Dios, por eso Dios escoge a unos para salvación, los demás ya están perdidos. No es que los escoge a uno para salvación y a otros para perdición. No, la humanidad ya está perdida. Escoge de los que están perdidos a algunos para salvación. Es muy diferente. 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y si es un don de Dios, Dios lo da. ¿Todos tienen el don de lenguas? No. ¿Todos tienen el don de sabiduría? No. O de palabra de sabiduría. Entonces, un don es algo que da Dios, y en este caso se lo da a los que Él va a salvar. Entonces, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Toda la humanidad está destituida de la gloria de Dios. ¿Quién se salva? El que Dios le da la fe. Entonces, ese es justificado, es declarado justo. El que cree para salvación, porque hay muchos que creen pero no creen para salvación. Muchísima gente cree en Jesucristo. Usted le pregunta, ¿vos crees? Sí. Pero si no es la fe que Dios le dio, no le sirve para nada. Y muchos están en las iglesias también. Entonces la fe que salva es un don que Dios da a la persona para hacerlo nacer de nuevo y para ser justificado, ser declarado justo delante de Dios y ser reconciliado con Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, no es por el mérito del hombre, no por que era tan bueno, Dios me vio tan bueno y me salvó, como dicen algunos. No, Dios algo, otros dicen, y lo he sentido, algo habrá visto en mí. No. Sí, tu pecado. ¿Qué va a haber? Nada. No había nada. No hay nada en el hombre que Dios pueda ver bueno. No hay nada.
Ahora nosotros sí hay algo, porque está Cristo en nosotros. Está su Espíritu Santo que vino, nos bautizó y nos hizo parte del cuerpo de Cristo. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El otro día hablamos de la redención. Mediante el pago que hizo Jesús, ¿verdad? Quiero detenerme en que dice siendo justificado gratuitamente por su gracia. Ese verbo, siendo justificado, por eso es muy importante el tema de los verbos, en qué tiempo están. Es un tiempo presente continuo. ¿Qué quiere decir eso? Porque es para todos los días. Que todos los días yo estoy justificado. Es un verbo en tiempo presente continuo. Usted está justificado todos los días. Sí, pero que pequé. Está justificado, a ver si entiende. Sí, ¿se entiende? Gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hubo un pago por ese pecado. Y ahora vamos a descubrir algo precioso. A quien Dios puso como propiciación, o sea, en lugar nuestro. Ahí tendríamos que estar nosotros, lo puso a Cristo. Y lo condenó a Cristo. Condenó a Cristo, en Cristo condenó el pecado del mundo, dice. De los que íbamos a ser salvos, ¿verdad? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, en realidad no es, está mal traducido, no es la fe en su sangre, sino es la fe en Cristo que derramó la sangre. Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y eso me llama la atención. Los pecados pasados. Quiere decir que nos justificó los pecados pasados. O los pasó por alto, o no los tomó en cuenta. Nos perdonó los pecados pasados. ¿Y los presentes y futuros? Bien. También. Bueno, pero acá dice los pecados pasados. Tenemos que caminar en santidad. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sabe por qué dice los pecados pasados? Porque fue antes de que lo conociéramos, los pecados que teníamos. Está, pero ¿y los que cometemos ahora? ¿Comencemos ahora qué? Y porque ya los pecados. Porque ya somos justos. No cuentan delante de Dios los pecados ahora. Ya nos justificó. Nos perdonó los pecados pasados. A partir del momento que somos justificados, ya el pecado no cuenta delante de Dios. Por eso Él nos perdona los pecados pasados. ¿Qué pasa con los presentes? Porque alguno va a estar mirando y decir, mirá lo que está diciendo este loco. ¿Qué pasa con los pecados que cometemos ahora? Vamos a ir a Primera de Juan. La justicia de Dios fue imputada a nosotros a través del Espíritu Santo y somos declarados justos para siempre. Si el Espíritu Santo vino a morar a tu vida y a mi vida, esa justicia es para siempre. Y si no ha venido a morar, seguís siendo injusto y estás perdido. Es tan sencillo como eso. Y no todos los que están en la iglesia son salvos. Ahí está la confusión de muchos. Dicen, se fue al mundo, se perdió. No, nunca fue salvo. Primera de Juan. Acá está. Gloria a Dios. Capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Si somos cristianos y decimos que tenemos comunión con Él, dice que somos mentirosos, porque andamos en tiniebla. Le está hablando a cristianos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero si andamos en luz, andamos en obediencia a Dios, ¿verdad? Con todos los defectos que tenemos, pero andamos en obediencia a Dios. ¿Qué pasa? Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo,
No. Su Hijo nos limpia. De todo pecado. ¿Vieron? ¿Cuándo nos limpia? Cuando estamos en comunión unos con otros. Amén. Hoy nos está limpiando de todos los pecados que nosotros cometimos hoy. Amén. O en la semana. Cuando tenemos comunión unos con otros. Y cuando tenemos comunión con Él. Porque si andamos en tiniebla, andamos haciendo, diríamos, andamos en pecado, oculto, cosas, perdemos la comunión con Él. Lo que se pierde es la comunión con Él. Mentimos, dice. No tenemos comunión con Él. ¿Por qué? Pero sigue, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Es decir, ¿tenemos pecado o no tenemos pecado? Seguimos Sí, pecando. sí. Pero la sangre de Cristo nos está limpiando. Porque estamos en obediencia, estamos en comunión. Hoy nos está limpiando, no precisa ni pedirle perdón, ya nos está limpiando. Pero, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda Maldad. que decir que hay dos cosas que tenemos que hacer. Tener comunión y confesar el pecado. Confesar el pecado. Cada uno de nosotros cuando va a la oración sabemos lo que hicimos mal. Claro. Señor, Hicimos mal. perdóname porque le hablé mal al vecino. Señor, perdóname porque anduve contra flecha. Señor, cosas sencillas, porque cosas grandes no tenemos. No. Sí, sí, Confesamos los pecados. ¿Y el Señor qué hace? Perdona. Nos perdona y nos limpia. Porque ahora somos justos. Pero ya estamos... Es decir, todos nuestros pecados pasados fueron perdonados. Los de ahora se perdonan así. En la comunión unos con otros. Por eso es importante venir a la iglesia. Claro. Por eso la persona se debilita cuando no viene a la iglesia. Porque necesita ser limpiado. Necesita confesar sus pecados también. Si decimos los pecados a Dios, no a los hombres. Adiós. Si los confesamos a Dios, no a los hombres. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo, El justo. el justo, ahí aparece. El justo. Entonces ya hubo una condenación por el pecado. No hay un juicio por la misma causa dos veces. Hay un solo juicio. Jesús fue crucificado por nuestros pecados. Ya está. Nadie pierde la salvación por el pecado. Y no estoy diciendo que vamos a pecar ahora porque no perdemos la salvación. Al contrario, es lo que dijo Pablo. En ninguna manera. Un verdadero cristiano no peca porque la simiente que está en él no le permite pecar. Claro. Eso también está en Primera de Juan. La simiente que en él, el Espíritu Santo, no te permite pecar. Entonces está clarísimo, hermanos. La justificación es preciosa. Vamos a leer, vamos a volver a Romanos. Romanos 3. No, vamos a ir a Romanos 5, 12. ¿Se acuerda que en Colosenses dice que en la cruz fueron crucificadas el acta que nos era contraria? Esos son todos los pecados pasados. Cuando nosotros venimos, el Espíritu Santo, Cristo ya pagó por nosotros en la cruz. Cuando el Espíritu Santo viene, se consuma la obra. Los pecados son perdonados y después los otros se perdonan de esa manera. 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién era el que había de venir? Cristo.
Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea que somos justificados por gracia. Es un regalo que Dios nos hace completamente. La justificación, que es la salvación, es un regalo que Dios nos hace. Una vez y para siempre. No, eso no hay que trabajarlo, no hay que ganárselo, no hay que esforzarse, no. Te salva, te justifica una vez y para siempre. Yo no tengo que agregarle nada a eso. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues por si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. La abundancia y el Mucho más reinarán en qué? En vida. vida. Por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Quiénes son los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia? Nosotros, los que somos justificados. Lo recibimos porque Dios nos lo da. No es un mérito del hombre, por eso la salvación no es por obra. El que le quiere agregar una obra para salvarse, ya está, o sea, está fuera de la Biblia. Dice allí en Efesios que es para que nadie se gloríe. Justamente, si Dios lo hubiera dejado a mérito de las personas, dice, no, yo me salvé porque de tal manera, hice esto, hice aquello, hice lo otro. No hay que hacer nada. Las obras que nosotros hacemos es porque ya fuimos salvos. Y por amor a Cristo y porque Dios las predeterminó de antemano, nosotros las hacemos y las hacemos con amor y con gusto. Y con la gracia de Él. Pero no es para salvación. No es que si no hago esto o hago aquello o hago lo otro. Nada que ver. Eso es quitarle la gloria a Dios. Eso es gloriarse. Y en Efesios dice, para que nadie se gloríe. Cuando yo pienso que yo voy a ayudar a la salvación, lo que estoy haciendo es gloriándome yo. ¿Me entienden? Sí, sí.